ella tal vez no la vuelva a ver. Sé muy bien que si tú te vas, y mientras estás, podemos jurar. Esto es verdad. Baila, baila mi vida, bailame, bien quiero el movimiento de tu querer, sabes que me calienta toda la piel. Y canta, canta mi vida, cántame, bien quiero oír la canción que me hace creer que contigo la vida se lleva bien. Baila, baila mi vida, bailame, bien quiero el movimiento de tu querer, sabes que me calienta toda la piel. Y canta, canta mi vida, cántame, bien quiero oír la canción que me hace creer que contigo la vida se lleva bien. Duele bajarse. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Aprende, diviértete y gana. En tu programa, Mejorarte. Soluciones prácticas de nueva generación. Porque en la vida lo que no mejora, empeora. Y la diversión también suma. Y recuerda, nuestra supervivencia depende de nuestro nivel de competencia. Comenzamos. Muy buenas noches. Un gusto saludarles y los jóvenes, una psicóloga y un abogado que se han dado a una gran tarea de trabajar por su gente, por su comunidad y sobre todo trabajar por las partes más vulnerables de nuestra ciudad, que son los niños, las niñas, los adolescentes y sobre todo por la juventud de México, del Estado de México y sobre todo partiendo siempre de casa. De casa que es... ¿Dónde es tu casa? Ixtapaluca. ¿Tú eres Guadalupe? Sí. ¿Eres una psicóloga? ¿Pero quién es Guadalupe? Bueno, soy Guadalupe, soy egresada de la carrera de psicología. En los últimos años me he dedicado a la investigación en psicología educativa y siempre he traído esta chispa de trabajar en mi comunidad y de los proyectos de impacto social. Me pareció muy curioso a lo largo de mi carrera explorar con diversas personas y darme cuenta de que el acceso a la educación realmente es muy limitado, ¿no? Y que al salir, pues realmente yo era una persona muy privilegiada, ¿no? Por poder acceder sin ningún problema a una educación superior. Entonces, partiendo de esta idea, pues siempre he tenido ese ímpetu, ¿no? De crear acciones y proyectos
para que otras personas puedan acceder al mismo privilegio y que el acceder a la educación deje de ser un privilegio sobre todo. Digo, o sea, tienes el compromiso de dar, Sí, el claro. compromiso de servir, sobre todo el compromiso de seguir dando y dándole la mano a la gente que no tiene la oportunidad. Sí, Y claro. tú, Hugo, como abogado, ¿quién eres? Ahí voy a hacer un hincapié. Soy administrador de empresas, soy asesor Bienvenido. comercial, asesor comercial principalmente. Mi función, bueno, soy de Ixtapaluca también, mi bello pueblo de Ixtapaluca. Eh, pues básicamente el tema del por qué estoy justamente en sinergia con la psicóloga Guadalupe, mi compañera, es justamente a llegar a las personas que aún no tienen toda la información o tienen miedo de expresar lo que están sintiendo. En lo particular, hace unos 2, 3 años detoné la parte de ansiedad, eh, y sé lo difícil que puede ser. Es muy complicado y me gustaría que la gente pudiera saber dónde puede dirigirse, lo cual me cuesta un poco de trabajo, ¿no? Un buen psiquiatra, un buen psicólogo, terapeutas, todo este rollo de la salud mental que lo hemos dejado a un lado, justamente más en estas épocas que es más de vamos a consumir, vamos a hacer una presión social impactante, ¿no? Sí me mueve, siempre he sido una parte desde mi familia, una parte socialmente responsable y creo que este proyecto nos puede dar muchas satisfacciones, así como también esa parte de ser una parte funcional en la sociedad, ¿no? Que es lo que todos buscamos. Bueno, yo creo que el que seamos responsables ya es una ganancia, ¿no? Así es. Digo, el tema de salud mental es un tema que olvidamos. Piensan que el tema de salud mental son los locos, los psiquiátricos, y no. Tenemos la ansiedad, sobre todo la angustia, el estrés. Digo, son temas muy importantes en esta época. Claro. Yo conocí lo que es salud mental, ¿no? Exactamente con Virginia González Torres, que es una gran mujer que se dedica al tema de salud mental. Y a través de ella hemos visto en todo el país lo que sí se debe de hacer, el que impedir que a los niños de las primarias se les ponga el retinol, que hicimos una campaña fuerte al respecto, que ganamos muchos adversarios, pero también ganamos la batalla. Ustedes como jóvenes que quieren ayudar a su comunidad Ixtapaluca, que últimamente se ha visto con muchos temas alrededor, tenemos las ruinas, digo, unas fantásticas ruinas, ¿verdad? Prehispánicas, tenemos campos, tenemos... Tres ruinas. 3 ruinas. Fíjate nomás, ya me están informando. Pero también hay mucha pobreza. Sí, Hay desgraciadamente. mucha falta de oficio político, hay mucha falta de interés social y hay mucha falta de comunión con autoridades y vecinos. Así es. Uno de los temas más fuertes que siempre me ha impresionado a mí es el de los niños, porque ni tú, ni yo, ni el que nos está escuchando va a cambiar su punto de vista, sus acciones. Yo considero que debemos de apostarle todo a los niños, a las niñas, a los adolescentes, o sea, a la misma juventud, porque de ellos está el futuro de México, el futuro de una casa, el futuro de un hogar, el futuro de una comunidad, el futuro de un país, ¿no? Así es. ¿Qué les dio a ustedes dos, a una psicóloga y a un abogado en su comunidad, empezar a tejer un tejido social olvidado? ¿Qué les llamó a ustedes la atención? Lupita. En primer lugar, la falta de información y sobre todo esta cultura que tenemos en relación a la salud. Si no tenemos una buena cultura de salud, mucho menos una buena cultura de salud mental, ¿no? O como dice, ¿no? Este concepto de salud mental es totalmente desconocido. Entonces, por ejemplo, tenemos a niños y adolescentes que comienzan a tener crisis de ansiedad y el desconocimiento lleva a los papás a tomar acciones erróneas, ¿no? Por ejemplo, como a
a llevarlos a curar de espanto o infinidad de cosas. Entonces, al ver estas necesidades, ¿no? Y también como dice Hugo, a lo mejor necesidades propias de que al momento en el que Hugo tuvo este acercamiento, dijo, pues, ya que conocí estos conceptos, pues quiero que las demás personas también lo conozcan, ¿no? Y aquí es donde empezamos a trabajar en conjunto, sobre todo para tratar de crear acciones y romper esta brecha que crea mucha distancia entre la accesibilidad. Desgraciadamente sí, Ixtapaluca es un lugar con muchas necesidades todavía y sí es difícil acceder a un servicio de salud, ya sea centro de salud, DIF, etc., pues a un servicio de salud mental aún lo es mucho más, ¿no? Sobre todo porque en cuestión de costos, a veces las personas no tienen para pagar una consulta, ¿no? Y también como en la modalidad de tratamiento, ¿no? Que a lo mejor una persona dice, bueno, puedo hacer un esfuerzo para pagar una consulta médica de 300 pesos, pero sé que es eso y la revisión, a diferencia de los psicólogos, que es un trabajo continuo, al menos 2 meses o depende el plan de tratamiento que se tenga. Entonces, estar pagando a lo mejor 500 pesos a la semana es algo descabellado, ¿no? Cuando a lo mejor es el salario completo que tienen. Y está esta parte de la atención en DIF o los centros como CISAME, pero pues la demanda también es bastante, ¿no? Entonces nos encontramos sí, desgraciadamente hemos visto que ha aumentado día con sí, día, ¿no? una persona con necesidad de atención inmediata y tienen citas en un mes, ¿no? Y las citas también son espaciadas. Entonces, al ver estas necesidades, pues precisamente fueron como esos focos rojos que nos dijeron, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Pues qué bueno que lo empezaron a hacer. Hugo, comunícanos, infórmanos realmente cuál es tu punto de vista de los niños, niñas y adolescentes a nivel nacional y a nivel de tu lugar. Realmente considero, tal vez una cliché, ¿no? Se ha dicho hasta el cansancio que la juventud es el futuro de México. Realmente así es. Sí es. Sin embargo, también No hay herramientas. no hay las herramientas. Hemos dejado que YouTube, ¿no? Que las plataformas los enajenen muchas veces. No digo que esté mal, como todo en exceso es malo. Sin embargo, hemos dejado que creen ídolos, ¿no? Superestrellas, influencers, que están tan impregnados de toda esta parte adulta, cuando ellos siguen estando en una época temprana para estar viendo ese tipo de contenido. Sin embargo, también en estas épocas mamá, papá trabaja, entonces es imposible tener las condiciones socioeconómicas no dan para darles un sano crecimiento. En el aspecto de la zona volcanes que pertenece a Ixtapaluca, Chalco, Tematla, toda esa parte de Mecameca, tal vez conozcan más a Mecameca, pero está más turístico, ¿no? Ixtapaluca normalmente dicen, ay, está al lado de Chalco, sí. Más sí. Sí, exacto. Sin embargo, vemos que lo podemos ver en los logros, ¿no? ¿Cuántas personas de Ixtapaluca han sobresalido en algo, ¿no? Normalmente por casi naturaleza de la zona, nos convertimos en el dormitorio de Ciudad de México. Ahí solo se llega a dormir. Tras un trayecto de 2 horas, de 2 horas y media, 3 ahorita que se inundó, es impresionante el nivel de desgaste físico, emocional que tienen los padres y por lo tanto lo permean a los hijos que están esperándolos en casa. Entonces, al no tener esa supervisión, normalmente se les deja al abuelito, a la abuelita, y ellos están para, como dicen, para consentir, ya no para educar. Entonces, ¿en manos de quién estamos dejando la educación de los niños? Considero, debe ser un eje rector de las nuevas generaciones, el saber plasmar, ayudar y sobre todo el delimitar qué
¿qué acción tiene el gobierno? ¿Qué acción tiene la sociedad? ¿Qué acción tiene en conjunto para poder sacar a flote este proyecto que a final de cuentas es inherente a nosotros como mexicanos? Dejar a los niños a la deriva nos va a repercutir muy fuerte dentro de un futuro. Entonces, ellos son la juventud es la que nos debe de mover a los que ya estamos un poquito más en el tercer piso para arriba. Bueno, ¿y qué para proponen ustedes? ¿Cuáles son sus propuestas? Precisamente venimos trabajando el proyecto de escuela para padres, porque Fantástico. de dónde comenzamos a actuar, ¿no? Si bien dijo Hugo, todo surge en casa, ¿no? Pero muchas veces, o cuántas familias encontramos donde a lo mejor es una pareja que está iniciando, o surgen varias situaciones y de repente ¡pum!, un embarazo, ¿no? Entonces es como que, bueno, ¿ahora qué hacemos? Bueno, no sabemos si somos una familia estable, pero vamos a formar una familia, ¿no? Entonces no hay un plan de vida, no hay un proyecto de vida. Si de por sí, no sé, planear un hijo es complicado, y como dicen, ¿no? Nadie te prepara en la vida para ser padre, ¿no? Entonces prácticamente sí, vas haciéndolo de acuerdo a los recursos que tienes. Si a esto le sumas todos los factores psicosociales, económicos que existen, pues todo obviamente se refleja en los niños. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a generar cambios en los niños, en la juventud? Pues desde el seno, ¿no? Como dicen, desde el núcleo familiar. Entonces, ¿cómo comenzamos a hacer cambios? Tenemos este proyecto de escuela para padres, donde abarcamos algunos puntos como son talleres interactivos, abarcamos como crianza positiva, reglas y límites, regulación de emociones, ¿no? Porque muchas veces tenemos a un niño haciendo berrinches, ¿no? Y el niño va a hacer berrinches porque es parte de su proceso emocional. Pero también tenemos a papás haciendo berrinches, ¿no? O me ha tocado a niños que le dicen a sus papás, es que el que debería ir a terapia eres tú, ¿no? Porque estás haciendo un berrinche, ¿no? Entonces, y no es con el fin de juzgar, ¿no? Sino de ver estas necesidades y a partir de ahí empezamos a comentar, ¿no? También a veces es como muy criticado, ¿no? La sociedad nos marca mucho estos como logros utópicos, ¿no? De la mamá perfecta, el papá perfecto, y que por ejemplo, en las mujeres, ¿no? Que el mayor logro de la vida es ser mamás, y que la maternidad es puro amor y felicidad, y es lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿no? Y de repente te encuentras con una mamá que dice, de verdad, yo no sé qué hacer, estoy cansada y me avergüenzo de sentirme cansada, ¿no? O dicen, yo veo a mi hijo llorar y de verdad que me dan ganas de ponerme a llorar porque ya no puedo, ¿no? No sé qué hacer. Entonces, abrir estos espacios también de interacción entre los papás, ¿no? Entre este diálogo y crear como esa empatía de decir, pues no soy el único que se desespera, no soy el único que está cansado, no soy el único que tiene problemas en el trabajo, que no le alcanza el dinero y que quiero llegar a casa y ya no saber nada y todavía tengo que cuidar a mis hijos, ¿no? Entonces, el abrir estos espacios de interacción y crear esta empatía entre pares, pues ya es un primer logro, ¿no? Y también lograr que tengan esta apertura a la reeducación, ¿no? Como decimos, bueno, nadie nos enseña, hacemos las cosas como voy aprendiendo y voy ejecutando lo que me funciona, pero puedo reaprender, ¿no? O sea, adquirir nuevas técnicas y hacer las cosas diferentes, ¿no? Y así vamos generando un cambio colectivo, ¿no? Y todo empieza desde el hecho de a lo mejor identificar cosas que hacemos que no nos hacen sentir bien, ¿no? Me he encontrado con papás que dicen, no, pues es que a mí de chiquito mis papás me pegaban, ¿no? Y yo sentía muy feo, entonces yo con mis hijos evito pegarles, ¿no? Entonces busco otras formas. Entonces, desde ese momento en el que tú identificas que hay algo que no te hace sentir bien, puedes generar el cambio, ¿no? Y decir, bueno, tal vez esta es la forma en la que yo aprendí a hacer las cosas. Mis papás no sabían hacerlo de otra manera, no pudieron hacerlo de otra manera, pero yo sí puedo buscar ayuda
para hacer las cosas diferentes, ¿no? E ir cambiando ir cambiando estos modelos, ¿no? A lo mejor no vamos a generar un cambio de un día para otro, pero al menos vamos a mejorar la calidad de vida de una familia y asimismo de su descendencia, ¿no? Sobre todo que dan un ejemplo para su casa, ¿no? El que ya estés interactuando con otros padres que también sepan, saben que hay quien los escuche y que su problema es como el del vecino, como el de la gente que está más lejos, pero que como no hay manual para padres, están escuchando realmente a ellos mismos en otras quejas. ¿Quién consideras que es más difícil, el padre o la madre? ¿En cuanto a qué? En cuanto a la atención de los niños. Actualmente, normalmente por Rol. por rol, siempre había sido el rol de la mamá educadora y el papá consecuente y proveedor, ¿no? Siempre se ha marcado de esa manera. Sin embargo, estamos cambiando aún, lo comentaba, el tema económico nos hace muchas veces, si bien va, algunos de los dos tienen el rol de educador, si bien nos va, porque muchas veces ya no tenemos esa lealtad, esa figura de unión. Simple y sencillamente entre adultos nos separamos y el niño es el que termina pagando, ¿no? Todos los platos rotos. Entonces considero que juegan ambas partes esa dificultad de conciencia, de no estar preparados para ser padres. Nadie está preparado para ser padre, ¿no? Eso es un hecho, pero sí, si tenemos los medios, que quede claro que el dinero no hace la felicidad, ¿no? Simple y sencillamente, pero los medios básicos para poder otorgarle a la niñez, a la juventud, un medio sano, un medio donde se puedan desarrollar sin algún tipo de preocupación, creo que en este momento ya lo estamos hablando como de algo utópico. Entonces vamos apegándonos a la realidad. Sí, definitivamente debemos de desfragmentar esa parte del rol del padre, del rol de la madre, porque ambos tienen que fungir como ejes funcionales en la educación y la vida de su hijo. Es un complemento. ¿Dónde consideran ustedes que los jóvenes empiezan a tener cambios en contra de sus padres? O sea, en la adolescencia, por ejemplo, ya sabemos que no hay sol que les caliente, todo les molesta, no les gustan los padres, quisieran otros, empiezan a cuestionar por qué son pobres, por qué les falta esto, por qué el otro. ¿Dónde consideras que ahí se pueda romper la circunstancia en que la mayoría de los jóvenes buscan la tarea, la puerta fácil de la drogadicción, de la prostitución? Sí, yo, por ejemplo, tengo unos recuerdos imborrables de lo que es Iztapaluca, ¿no? O sea, la pobreza en las rilleras, ¿no? O sea, sí, que francamente son cosas que me han impactado mucho, lo que comían perros, gatos y ratas, ¿no? O sea, porque no tienen otra cosa que comer. Sí. ¿Dónde consideras que los jóvenes pueden tener un cambio con lo que están ustedes haciendo? Rápidamente, la exposición, comentaba, a las redes sociales que tienen los menores, hace que disocien totalmente su realidad, ¿no? Vemos una imagen que realmente eso se dedican los influencers, a mostrar viajes, a mostrar, no es malo en sí, sin embargo, no muestran una realidad que es lo que veníamos comentando. Un viaje, estar en el aeropuerto, ir, regresar, las maletas, migración, idiomas, estrés, toda esa parte no se permea, porque nadie vende sufrimiento, vendes gozo, vendes una situación de pertenencia, ¿no? Entonces, sí, un producto que quieres que compren de alegría, de felicidad, que de estatus, ¿no? De que no es la realidad en la que ellos están, ¿no? Y ahí es donde agarran la puerta fácil. Ahí es donde normalmente agarran la puerta fácil. ¿Por qué? Porque las condiciones no son las óptimas para todos, ¿no?
como decían, no, el socialismo va a ayudar a esto, ¿no? El capitalismo esto. Ambas ideologías tienen sus pros y sus contras, ¿no? En esta vida considero, no hay que ser de extrema, de ningún extremo, ¿no? Sin embargo, la competitividad sí es un factor preponderante para los jóvenes que necesitamos instaurar, no simple y sencillamente por tener dinero, sino por ser mejores humanos. Podemos competir en el aspecto, en lo deportivo, en lo cultural, en lo social, dar esas herramientas, no solo en el clásico, Juanito le compraron un coche, ¿no? Se compró una casa, ¿no? Hay más allá que lo económico. Considero que ese es uno de los principales factores por los que los jóvenes se distancian de un buen camino. Sí, complementando lo que dice Hugo, sí, justamente como bombardeo de la accesibilidad y desde el punto de vista psicológico, ¿qué es lo que sucede, no? O dónde está el problema, qué es lo que nos hace falta y cuál es ese punto de quiebre, ¿no? Que estamos hablando de la falta de educación emocional y de la escasez que tenemos o la carencia de habilidades sociales, ¿no? Recursos emocionales, ¿no? Que donde está tolerancia a la frustración, empatía, resiliencia, etc., ¿no? Entonces, al estar bombardeados de información y de que él tiene, que ella, lo que yo quiero y lo que no puedo tener, aquí es donde entra este punto de quiebre, ¿no? Entonces, creo que ese es el principal problema y lo que tenemos que, o donde tenemos que generar acciones para solucionar. Bueno, creo que nos vamos a ir a un corte. Muy interesante los temas, sobre todo para mí es muy importante la niña es que es la base, digo de todo, ¿no? Pues vamos a un corte, van a poner la cintilla de donde pueden localizarte a ti, Lupita, okay. Y a ti también, señor abogado, perdón, administrador de empresas. ¿Qué hace un administrador de empresas? Está bien, perfecto. Pues creo que ya nos vamos a ir al corte. De veras, muy buen tema, ¿eh? Hay que seguirlo haciendo, hay que seguirlo trabajando, sobre todo tenemos la responsabilidad. Advertiste o tal vez te ignoré cómo salvar al mundo sin una buena canción. El tren nunca salió, Londres se nubló, la granja se quemó y el cordero murió, la luz no regresó, Arkansas se cegó y todo se pasó. El fin del rock and roll. A su reina mientras bailaba su vals en un revistero guardo toda tu tempestad. Fueron los 80, fueron los 90, el auto se estrelló sin señales de Dios, el whisky derramó, el diablo me llamó y todo eso pasó en ti, el fin del rock and roll.
Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Pues volvemos nuevamente con mejorarte y sobre todo al que tienes enfrente, al joven, al que necesita o al que no necesita, porque a veces los jóvenes no requieren nada, pero sí carecen de todo, ¿no? ¿Cómo detectan ustedes en sus acciones darle esa mano a ese joven? En el cambio que existe, ¿no? Creo que yo siempre se lo he comentado a Hugo que lo que más amo de mi profesión es ese momento en el que el paciente llega en crisis, lo escuchas, entiendes cuál es el problema, le explicas qué es lo que está pasando y que hay soluciones, ¿no? En ese momento su cara cambia y es como esa iluminación y ese momento de decir, no estoy loco, ¿no? Estoy pasando por esto y de acuerdo a todas estas situaciones que me sucedieron, pues era totalmente lógico que me sintiera así, ¿no? Entonces, desde ese momento, su vida cambia, ¿no? Y posteriormente, en el punto en el que nos damos cuenta que nuestro trabajo, hablando en conjunto como la fundación, eh, pues es cuando comenzamos a ver la dinámica familiar, ¿no? O sea, que las situaciones cambian, que su forma de interactuar cambia, que tan solo a simple vista, ¿no? Ya no está el papá siempre enojado, regañándolo, los niños ya no se la pasan llorando, la dinámica es muy diferente, entonces los cambios son muy observables. Qué bueno. ¿Y tú qué opinas? Pues realmente, hablando justamente de la fundación, ahorita nos estamos reagrupando para integrar un nuevo proyecto, ya que nos hemos ido desprendiendo más bien se han ido saliendo, ¿no? Se han ido por X o Y situaciones, como en cualquier lugar de... Sí, digo las fundaciones, las organizaciones, las cooperativas, todo lo que tenemos cambia, evoluciona. Exactamente. Entonces, sobre todo que no es algo fácil, ¿no? Sí, o sea, no es fácil, no solo tener el proyecto, es llevarlo a cabo tiempo. y... Exacto, Y mucho que todos somos tiempo. responsables del proyecto, ¿no? Así es. Del programa, ¿no? Y que muchas veces dentro de este proyecto, de esta fundación, van a cambiar hasta las siglas, los colores, las gentes con las que empezamos. Y no es, muchas veces me decía a mí alguien, mi primer fundación se llama Estudios, Investigación y Diagnóstico para elevar la calidad de vida del anciano, Fundación Fuego de Vida IAP. Y me decían, ¿por qué tan largo, no? Y yo puse como socios a 15 vacas sagradas que pues, que Dios les bendiga. Pero sí es importante que vayamos evolucionando, cambiando a la gente, no rompiendo lanzas con nadie, sino simplemente ellos mismos se van yendo porque no es lo que les llena. Por eso qué bueno que están ustedes evolucionando. Y también que el mismo proceso te va enseñando, ¿no? Sí. A veces inicias con el ímpetu de sí, quiero hacer, quiero venir y quiero cambiar el mundo, pero ya al llevarlo a cabo e ir explorando, te vas poniendo así como que, ups, esto no era, ¿no? Entonces tengo que cambiarlo, ¿no? Tengo que las mejorarlo cosas. y así mismo hay como es como volver a construir nuestra propia visión de lo que queremos, ¿no? Porque Sí, digo, sin cambiar el objeto social, sí, que claro, también lo puedes agrandar, va lo puedes, evolucionando. Claro. evolucionar, ¿no? Sí. Nada más iba a comentar justamente la vida es un constante cambio, ¿no? Una evolución permanente. Es permanente, el universo se mueve constantemente, ¿no? Sería imposible que nosotros nos quedemos en una sola parte. Eso también habla de la resiliencia, ¿no? El seguir, el luchar por los ideales, y creo que vas compaginando a lo largo del tiempo. Unos se bajan, otros llegan,
y vas haciendo mancuerna y vas creciendo y vas mejorando. Y sobre todo también, o sea, por ejemplo, la gente que colabora conmigo en grupos vulnerables, ¿no? Trabajan ustedes conmigo 2 años y en 2 años ya los mandé a volar, ¿no? Sí. Ya los mandé a volar con sus propias alas, porque ya en 2 años ya conocí con qué estás comprometido, con qué no, qué te gustaría hacer, ¿no? Y te vas a volar y te vas a hacer y te hacemos tu fundación, tu asociación, para que sigas trabajando. Y eso quiere decir que enseñamos bien, ¿no? Sobre todo que es un Y proceso, ¿no? que se replica lo que estamos haciendo. Sí. Yo sé que ustedes están jóvenes y que se van a encontrar, como se habrán encontrado ya, obstáculos materiales, físicos, emotivos, de las mismas personas con las que empezamos, ¿no? Pero pues de todo y de todos aprendemos algo para funcionar mucho mejor en nuestro actuar, en nuestro compromiso social, ¿no? También se trata de eso, ¿no? De aprender a adaptarnos y ya que tenemos esa adaptación, readaptarnos, ¿no? Porque no es un proceso constante, siempre estamos en cambio lo que nos funcionó una vez o la idea que teníamos una vez no va a ser siempre la misma, ¿no? Entonces Sí, tenemos no. que estar abiertos a esta readaptabilidad que es cíclica. Y sobre todo, ¿no? Que nos va marcando cómo debemos de evolucionar, pues son nuestros beneficiados, nuestros asistidos, nuestras gentes por las que nos movemos, por las que nos estamos comprometiendo, ¿no? Porque yo te puedo decir, a ver, ¿tú qué haces? No, no, mejor haz esto. No, tenemos que explotar a cada una de las personas que nos llegan. Porque si los vamos a buscar, pues sí, con diferentes proyectos y programas, pero la gente también va a llegar a buscarnos para buscar una solución, como me estaban comentando, ¿no? Y escuchar. Y como les digo, ¿no? La persona que entra a la fundación, pues debe en primer lugar recibir la sonrisa, escucharlos, reescucharlos y atenderlos. Ellos son los que nos marcan la pauta porque tendremos muy bonito proyecto en blanco y negro, pero está estático. Y ellos son los que hacen que lo movamos, que lo cambiemos, que los hagamos vivos, que los vibremos, ¿no? Claro. ¿Tú qué opinas? No, totalmente de acuerdo. De hecho, mi carrera la compagino, bueno, busca hacer ¿Y eres cuadrado o no? esa me acuerdo, no. De hecho, Como los contadores. no, me dedico más a asesoría comercial y comentaba esa parte, ¿no? Que las fundaciones, asociaciones muchas veces caen en el error de depender de un solo ingreso, ¿no? Del programa, de bajar ciertos estímulos para la sociedad, cuando realmente podemos captar recursos de empresas, de personas, De la misma gente que tenemos ahí, claro, ¿no? de los que ya salieron y pueden volver como los patronatos, ¿no? Como el regresar un poco de lo que te dio la fundación o Sí. la asociación. Entonces, pero también creo y considero que como tengo clientes, como marcas, tenemos la necesidad de gritarlo, con lo que comentábamos hace un ratito, de gritar que existimos, de gritar esa interactividad, ¿no? Ujú. De esa mancuerna entre el público y el locutor, ¿no? Del beneficiario y del beneficiado y esa parte de la palabra se me fue, creo que es Carlos Slim, ¿Donatario? no, es filantropía del El filántropo, altruismo, ¿no? El ¿no? altruismo. O sea, digo, lo mismo nos encontramos un altruismo impresionante en don Carlos Slim, como comentaste, pero también nos encontramos el altruismo de la persona que te está dando la gallina, de la persona que te está escuchando y te dice, oye, mijita, mijito, creo que por aquí es esto. O sea, tenemos que escuchar, ¿no? Y ese altruismo es gratis. Sí, Interactuar con ellos, ¿no? Y va de diferentes formas, ¿no? O Sí. sea, no solo en un beneficio económico, en algo material, ¿no? Incluso a veces hasta nuestro tiempo, en la escucha, ¿no? Cuando dices, a lo mejor ya tengo prisa, pero te encuentras a alguien en la necesidad de platicarte, de decir, de un abrazo, y dices como que, bueno, puedo darlo tal vez, ¿no? No me... Dalo siempre.
Sobre... Es el compromiso que tienen ustedes. Sí, ¿no? claro. Digo, sino para que se metieran. Sí, no. Sí. En esto siempre viene de más. Eso es el atención al el servicio, la labor de servicio que debe tener uno. Lo veo en las empresas, lo veo en esta parte. Y Digo, todavía no se acaba de quitar eso de empresa, ¿no? Mm. O sea, siempre les digo yo a la gente que está conmigo colaborando en muchas cosas. El abogado, el administrador de empresas, el contador se quedaron afuera. Aquí necesito gente que se ponga la camiseta de la institución y sean naturales. Claro. A ti todavía te falta mucho. Digo, actúan perfectamente bien en el beneficio de la comunidad y no está mal que no te desligues tanto, porque aquí tienes, yo creo, alguien que te va a buscar los recursos como buen patrocinador que es, ¿no? Claro, creo que eso es como la dinámica de Sí, trabajo, ¿no? el Y las balance, ideas ¿no? y el balance, pero creo Yo que me acuerdo que me hemos decía alguien, trabajado bien. yo consigo y tú gastas, pues el chiste, le digo, o yo me siento a buscar y tú te vas a gastar, ¿vale? O sea, siempre es un equilibrio, ¿no? Siempre hay bastantes actores. Yo si lo manejo de esa manera es porque he visto muchísimas fundaciones, muchísimas asociaciones que se han metido a esta noble labor por el simple hecho de lo económico. Y muchas veces se terminan dando de topes con que realmente no es así. Y saca entonces lo que deben de hacer, ¿no? Exactamente. Entonces, justamente ese es el preámbulo de lo que comento, ¿no? El desapegarnos mucho de nuestros ideales para un bien común, ¿no? Digo, sin perder nuestra esencia, yo creo que en cualquier relación, ¿no? Cuando perdemos nuestra individualidad, perdemos completamente el rumbo y sin dejar de ser unos entes sociales de beneficio a la comunidad, sí, digo, vendrás a dejarme tu carga, ¿no? Pero es tu carga. Uh-huh. Yo lo que tengo que hacer es buscarte, como tú dices, ¿no? Si hay solución, esta es la temática, este es el camino, esta es la circunstancia, este es el proyecto que podemos seguir contigo, ¿no? O sea, todo es en retroalimentación, pienso, ¿no? ¿No? Ustedes, ¿cómo actúas tú? ¿Dónde encuentran ustedes, como parte importante de esta fundación, dónde encuentran ustedes más problemática? ¿En qué edad? En niños, jóvenes, entrando a la adolescencia. Es donde más, por ejemplo, antes de la pandemia, incluso yo me encontré con casos de que ya lo llaman epidemia, ¿no? De esta cuestión de cutting, que es cuando las personas se cortan, se autolesionan, y de repente empezó a llegar un paciente, dos, después ya explorando, era todo un grupo en una secundaria, y después no solo en una secundaria, era en varias secundarias de la región, y son problemas que son derivados de todos estos factores que ya comentamos, ¿no? Que vienen de la familia, sociales, políticos, económicos, culturales, que impactan en este sector poblacional, ¿no? Y que desafortunadamente no hay alguien que se abra la oportunidad de escuchar y ver qué se puede hacer, ¿no? Yo recuerdo que al detectar esto intenté meter como un proyecto de acción a DIF, ¿no? Que vendría siendo como la institución correspondiente, y se quedó en lista de espera, ¿no? Y es como que, bueno, mientras esto pasa, ¿qué sucede con la población afectada, ¿no? O te encuentras con que te dicen, no, es que es algo de moda, ¿no? O sea, sí y no. Sí es una acción que se está imitando, pero hay un factor psicosocial que está generando que lo hagas, porque a lo mejor puedes encontrarte con otro niño que diga, no, pues cómo me voy a cortar, me voy a lastimar, ¿no? Pero si a lo mejor encontramos con otro niño que tiene problemas en casa, que sus papás están divorciando, que a lo mejor el novio de la secundaria ya no la quiere y demás, y si ve en redes sociales, en cualquier medio de información, que hay personas que se cortan
para sentirse mejor o para ahogar su dolor o de la forma que quieran llamarlo, pues obviamente lo va a hacer, ¿no? Pero son estos dos factores de comparación. Entonces, ¿de dónde viene todo? De la prevención. ¿Y qué programas de prevención tenemos? ¿Qué proyectos y qué actividades tienen de prevención en la fundación? Justamente los proyectos que se venían llevando a cabo era el tema de la inclusión al sector laboral, ¿no? Las habilidades que tuvieran las herramientas, independientemente de lo que comentaba. Esto es un ecosistema, ¿no? Es el bienestar, el bien ser, es todo un ambiente que debe ser propicio. Muchas veces nos encontramos tenemos el curso de carpintería para que se vuelvan todos carpinteros. Sí, pero cuando el joven sale y se da cuenta que nadie compra su producto, porque no le enseñan a vender, porque no le enseñan a mostrarse, porque no tuvo la orientación psicológica de quitarse muchas veces nos apena. Yo siempre he dicho, en esta vida todos nos tenemos que vender. O tan solo generar la resiliencia, ¿no? Porque eso es como que inicio un negocio, ya hice, no sé, 10 mesitas, las voy a vender así, ¿no? Pero cuando te das cuenta que no, y ya ahí se genera la frustración, ¿no? Entonces llevábamos esta parte de lo que nos pide la gente también, sin embargo, el darle el vuelco a esa parte de decir, sí va a funcionar, pero necesitas enfocarte. No hay nada, vivimos en una sociedad que considera que todo viene fácil. Y de verdad que dura años un proyecto, que dura sangre, sudor, horas de desvelo, y sin embargo eso no lo vemos, siempre vemos el éxito ajeno. Entonces, dentro de estos ejes rectores de la asociación que tenemos en mente y que hemos fraguado, es justamente la interacción con el bienestar psicológico, psiquiátrico en algunos casos, el, y el tema de por qué viene la ansiedad, por qué viene la depresión, por qué viene el estrés. Viene muchas veces, sí, de lo familiar, pero normalmente nos encontramos un punto en común, que es lo económico. Siempre es, oye, papá, no le está yendo bien, oye, mamá, Son frustraciones. frustraciones. Sí, y es tan solo la latencia de la posibilidad de perder el bienestar, sea lo que sea, ¿no? Social, psicológico, La carencia. económico y demás, ¿no? Decía un investigador que justamente la ansiedad y la depresión van a ser las pandemias del futuro. Y la ya verdad se es que lo está estamos viendo, ¿no? O sea, es lo derivado de tan solo de lo que estamos viviendo de la pandemia de COVID. Se ha incrementado muchísimos los casos de personas, niños, adultos, incluso adultos mayores, que empiezan a padecer problemas como depresión y ansiedad, ¿no? Y ahora a lo mejor ya hay como que, ay, bueno, ¿qué me está pasando, no? Esta duda de ver qué es, porque antes era algo desconocido, ¿no? Pues estás triste, pues ni modo, así es la vida, ¿no? Qué interesante, pero ¿qué proyectos tenemos? Vi unos videos hace rato de lo que ustedes hacen. ¿Qué tienen ustedes como capacitación? ¿Qué tienen ustedes como talleres? Sí. ¿Cuáles tienen y encaminados a qué edades? Precisamente como mencionaba Hugo, nos hemos enfocado a opciones de autoempleo, pero no solo a aprender el oficio, sino a aprender o dar esta capacitación empresarial, ¿no? Decir, bueno, ya sé hacer uñas, ahora qué hago, ¿no? O no esperar o no decir, es que en ningún lado me contratan, ¿no? Sino de ver, bueno, ¿cómo puedo yo poner mi propio negocio, ¿no? ¿Qué herramientas tengo? ¿Cómo voy a organizar mis gastos y demás? Entonces, estos talleres los venimos manejando en adolescentes desde más o menos de 15 años y de ahí hacia adelante. Y sobre todo un proyecto, y me gustaría que siguieran a Pipeo, un proyecto ambicioso, un proyecto que va totalmente dirigido a la salud mental. Tenemos un proyecto, primero Dios, que lo vamos a ejecutar. Es un sistema integral donde tengamos
vamos a tener psiquiatras, psicólogos, terapeutas, toda la parte psicoemocional. ¿Para qué? Porque si no estamos bien desde dentro, no podemos estar bien afuera. Claro, No podemos dar rendir. nada. No podemos rendir porque hay enfermedades incapacitantes. Todo viene de la mente, del estar bien. Entonces queremos buscar esta parte de brindar un espacio, no el espacio que nos brinda una subdelegación, donde normalmente está polvoso, donde normalmente no hay no hay los elementos ideales para poder Muy estático formar todo, ¿no? Muy pertenencia. frío, Las ¿no? condiciones Muy frío. óptimas, sobre Entonces, todo. no es lo Tenemos mismo. la calidez de la gente que se compromete como ustedes, ¿no? Claro, no es lo mismo recibir una clase de yoga en medio de un boulevard donde pasan 50,000 coches tocándole y se perdió la clase, ¿no? Lo mismo una terapia, donde te estén diciendo, tú escuchando tus problemas y de repente pasa el claxonazo, ¿no? El estrés, toda esta parte sí influye, ¿no? Lo que buscamos en este proyecto es ser muy inmersivos en el aspecto de queremos que de verdad de aquí salgas bien. Ese es un proyecto muy ambicioso. Sé que las ganas y la capacidad de parte de la psicóloga Guadalupe, me gustaría mucho que sigan. Vamos a iniciar un ciclo de cápsulas Muy importante. muy importante. Y bueno, realmente es revalorizar lo que hemos llevado, ver dónde nos hemos equivocado, renovarnos y brindar algo mejor y algo con lo que estemos totalmente a gusto. Bueno, ¿dónde te pueden localizar a ti? Bueno, a los dos ahorita. Sí, Ahí nos- en Facebook nos usamos el mismo medio de comunicación. En Facebook como @apipeo, así como suena. También está nuestro número celular, que es 55 83 72 06 46. Bueno, Apipeo es nuestra red social, número telefónico, trabajamos en conjunto y este es nuestro medio de localización. ¿Cuántas gentes en beneficio hemos tenido en este mes, o en estos 2 meses con la pandemia? En la reestructuración hubo 3 cursos o 4, o cerca de 60 personas. De esas 60 personas, ¿terminaron todas? Sí. Y con una calidad. Bien, bueno, realmente con las herramientas que teníamos fue buena. Y claro, teníamos porque vamos a superarla, ¿no? Las herramientas Claro. las vamos mejorando siempre. ¿Hay un seguimiento? Buscamos que sea el seguimiento desde la parte de darle continuidad. Una vez que tienes tú las herramientas de donde te vas a desenvolver, ahora vas a tener la parte de lo contable, de lo administrativo, y de la parte sobre todo la psicológica. Y sobre todo la retroalimentación, ¿no? De Ujú. donde tengo dudas, qué hago, qué puedo hacer, apoyarlos en eso. Bueno, ¿qué quisieras comentar? Una invitación a las comunidades, a la gente que tiene los temas. Antes de retirarnos, que ya nos vamos. Sí, bueno, en primera los invito a seguirnos. Vamos a estar compartiendo muchísimos temas de interés y también tenemos la apertura a escucharlos, ¿no? A explorar esta detección de necesidades para que nos ayudan a nosotros para poder aterrizar proyectos para el beneficio en común. ¿Tú qué mensaje darías? Pues que en esta época tan complicada siempre va a haber alguien que nos quiera escuchar, siempre va a haber alguien que nos tienda la mano, y creo que como parte de fundaciones, como seres humanos, estamos ahí para ayudar. Yo creo que la sociedad civil a la que pertenecemos los tres, la sociedad civil somos el termómetro real de lo que la sociedad necesita, quiere, le urge, lo que tampoco quiere, ¿no? Como sociedad civil no tenemos que esperar a que el gobierno venga, que el DIF venga, que venga alguna circunstancia política, Sí. ayudarnos y apoyarnos, porque la sociedad ya rebasó todos esos temas. Creo que finalmente los felicito,
Son dos jóvenes que se preocupan por la niñez, por la juventud de su Iztapaluca, de su Estado de México, y felicidades a ambos. Muchas gracias a ustedes por estar, y no será la última vez que estén aquí con nosotros. Muchísimas gracias. No, al contrario, Gracias por la ustedes. invitación. Lupita, gracias. Hugo, gracias. Y los invito a que no se desanimen. Jamás. Hay que cambiarnos la camiseta sudada 20,000 veces. Y si no, 30,000. Porque el que tenemos... Pues muchas gracias a Colombia, a Guatemala y a cada uno de ustedes que nos están mandando un abrazo. Gracias. Bendiciones a todos. Hasta la próxima semana con otra gran fundación. Esto no termina aquí. Comienza ahora contigo. Compárteme tus éxitos personales. Dale sentido y valor a lo que realmente multiplica en la vida. Estoy aquí para escucharte, orientarte y recibir tus sugerencias en Facebook, @Diana Marta Calleja. Nos escuchamos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche en Proyecto Radio MX.com. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.